La infancia de Jesús. Benedicto XVI. Proemio. Finalmente puedo entregar en manos del lector el pequeño libro prometido desde hace tiempo sobre los relatos de la infancia de Jesús. No se trata de un tercer volumen, sino de algo así como una antesala a los 2 volúmenes precedentes sobre la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret. He tratado aquí de interpretar ahora, en diálogo con los exegetas del pasado y del presente, lo que Mateo y Lucas narran al comienzo de sus evangelios sobre la infancia de Jesús. Según mi convicción, una interpretación correcta requiere 2 pasos. Por un lado, hay que preguntarse qué es lo que los respectivos autores querían decir en su momento histórico con sus correspondientes textos. Este es el componente histórico de la exegesis. Pero no basta con dejar el texto en el pasado, archivándolo así junto con los acontecimientos sucedidos hace tiempo. La segunda pregunta del auténtico exegeta debe ser esta: ¿es cierto lo que se ha dicho? ¿Tiene que ver conmigo? Y, en este caso, ¿de qué manera? Ante un texto como la Biblia, cuyo último y más profundo autor, según nuestra fe, es Dios mismo, la cuestión sobre la relación del pasado con el presente forma parte inevitablemente de la interpretación misma. Con ello no disminuye el rigor de la investigación histórica, sino que lo aumenta. Me he preocupado de entrar en diálogo con los textos en este sentido. Haciéndolo así, soy bien consciente de que este coloquio entre el pasado, el presente y el futuro nunca podrá darse por concluido, y que cualquier interpretación se queda corta respecto a la grandeza del texto bíblico. Espero que, a pesar de sus límites, este pequeño libro pueda ayudar a muchas personas en su camino hacia Jesús y con él. Castel Gandolfo, en la solemnidad de la Asunción de María al cielo. 15 de agosto de 2012. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Capítulo 1. ¿De dónde eres tú? Juan 19:9. La pregunta sobre el origen de Jesús en cuanto interrogante sobre su ser y misión justo en medio del interrogatorio de Jesús. Pilato pregunta inesperadamente al acusado: ¿de dónde eres tú? Los acusadores habían dramatizado su pretensión de que Jesús fuera condenado a muerte diciendo que este Jesús se había declarado Hijo de Dios, un relato para el que la ley preveía la pena de muerte. El juez racionalista romano, que ya había manifestado anteriormente su escepticismo ante la cuestión sobre la verdad, Juan 18:38, podría haber considerado como ridícula esta afirmación del acusado. No obstante, se asustó. Anteriormente, el acusado había declarado que era rey, pero que su reino no es de aquí, Juan 18:36. Y luego había aludido a un misterioso ¿de dónde? Y a un ¿para qué?, afirmando: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad, Juan 18:37. Todo eso debió de parecer al juez romano un desvarío. Y, sin embargo, no conseguía evitar la misteriosa impresión causada por aquel hombre, diferente de otros que conocía como combatientes contra el dominio romano y para restablecer el reino de Israel. El juez romano pregunta sobre el origen de Jesús para entender quién es él realmente y qué es lo que quiere. La pregunta por el origen de Jesús, como interrogante acerca de su origen más íntimo, y por tanto sobre su verdadera naturaleza, aparece también en otros momentos decisivos del Evangelio de Juan, y desempeña igualmente un papel importante en los Evangelios sinópticos. En Juan, como en los sinópticos, esta cuestión se plantea con una singular paradoja. Por un lado, contra Jesús y su pretendida misión habla el hecho de que se conoce con precisión su origen. En modo alguno viene del cielo, del Padre, de allá arriba, como él dice, Juan 8:23. No, no es este Jesús, el hijo de José. ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Juan 6:42. Los sinópticos relatan un debate muy similar en la sinagoga de Nazaret, el pueblo de Jesús. Jesús no había interpretado las palabras de la Sagrada Escritura como era habitual, sino que, con una autoridad que superaba los límites de cualquier interpretación, las había referido a sí mismo y a su misión, Lucas 4:21. Los oyentes, muy comprensiblemente, se asustan de esta relación con la Escritura, de la pretensión de ser él mismo el punto de referencia intrínseco y la clave de interpretación de las palabras sagradas.
y el miedo se transforma en oposición, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso, Marcos 6:3. En efecto, se sabe muy bien quién es Jesús y de dónde viene, es uno más entre los otros. Es uno como nosotros. Su pretensión no podía ser más que una presunción. A esto se añade además que Nazaret no era un lugar que hubiera recibido promesa alguna de este tipo. Juan refiere que Felipe dijo a Natanael, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. La respuesta de Natanael es bien conocida, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1,45s. La normalidad de Jesús, el trabajador de provincia, no parece tener misterio alguno. Su proveniencia lo muestra como uno igual a todos los demás. Pero hay también un argumento opuesto contra la autoridad de Jesús, y precisamente en el debate sobre la curación del ciego de nacimiento que recobró la vista. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese, Jesús, no sabemos de dónde viene, Juan 9:29. Algo muy similar habían dicho también los de Nazaret tras el discurso en la sinagoga, antes de que descalificaran a Jesús por ser bien conocido e igual a ellos, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Marcos 6:2. También aquí la pregunta es, ¿de dónde?, aunque luego la retiraran haciendo referencia a su parentela. El origen de Jesús es al mismo tiempo notorio y desconocido, es aparentemente fácil dar una explicación, sin embargo, con ella no se aclara de manera exhaustiva. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntará a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Marcos 8,27 ss. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? Ambas cuestiones están inseparablemente unidas. Lo que pretenden los 4 evangelios es contestar a estas preguntas. Han sido escritos precisamente para dar una respuesta. Cuando Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, quiere poner de inmediato bajo la luz correcta, ya desde el principio, la pregunta sobre el origen de Jesús. La genealogía es como una especie de título para todo el evangelio. Lucas, a su vez, ha colocado la genealogía de Jesús al comienzo de su vida pública, casi como una presentación pública de Jesús, para responder con matices diversos a la misma pregunta, y anticipando lo que luego desarrollará en todo el evangelio. Tratemos ahora de comprender mejor la intención esencial de las 2 genealogías. Para Mateo, hay 2 nombres decisivos para entender el ¿de dónde? De Jesús, Abraham y David. Con Abraham, tras la dispersión de la humanidad después de la construcción de la Torre de Babel, comienza la historia de la promesa. Abraham remite anticipadamente a lo que está por venir. Él es peregrino hacia la tierra prometida, no solo desde el país de sus orígenes, sino que lo es también en su salir del presente para encaminarse hacia el futuro. Toda su vida apunta hacia adelante, es una dinámica del caminar por la senda de lo que ha de venir. Con razón, pues, la carta a los hebreos lo presenta como peregrino de la fe fundado en la promesa, porque esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios, HB 11:10. Para Abraham, la promesa se refiere en primer término a su descendencia, pero va más allá. Con su nombre se bendecirán todos los pueblos de la tierra, Gen 18:18. Así, en toda la historia que comienza con Abraham y se dirige hacia Jesús, la mirada abarca el conjunto entero. A través de Abraham ha de venir una bendición para todos. Por tanto, desde el comienzo de la genealogía la visión se extiende ya hacia la conclusión del Evangelio, en la que el resucitado dice a sus discípulos, «Haced discípulos de todos los pueblos», Mateo 28:19. En la singular historia que presenta la genealogía, está ciertamente presente ya desde el principio la tensión hacia la totalidad. La universalidad de la misión de Jesús está incluida en su «¿de dónde?». Pero la estructura de la genealogía y de la historia que en ella se relata está determinada totalmente por la figura de David, el rey al que se le había prometido un reino eterno.
Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. 2 siglos 7:16. La genealogía propuesta por Mateo está modelada según esta promesa. Y se articula en 3 grupos de 14 generaciones. Primero, ascendiendo desde Abraham hasta David, descendiendo después desde Salomón hasta el exilio en Babilonia, para ir subiendo de nuevo hasta Jesús, donde la promesa llega a su cumplimiento final. Muestra al rey que durará por siempre, aunque del todo diverso al que cabría pensar basándose en el modelo de David. Esta articulación resulta aún más clara si se tiene en cuenta que las letras hebreas que componen el nombre de David dan el valor numérico de 14 y, por tanto, también a partir del simbolismo de los números, David, su nombre y su promesa, marcan la vía desde Abraham hasta Jesús. Apoyándose en esto, podría decirse que la genealogía, con sus 3 grupos de 14 generaciones, es un verdadero evangelio de Cristo Rey. Toda la historia tiene la vista puesta en él, cuyo trono perdurará para siempre. La genealogía de Mateo es una lista de hombres, en la cual, sin embargo, antes de llegar a María, con quien termina la genealogía, se menciona a 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. ¿Por qué aparecen estas mujeres en la genealogía? ¿Con qué criterios se las ha elegido? Se ha dicho que estas 4 mujeres habrían sido pecadoras. Así, su mención implicaría una indicación de que Jesús habría tomado sobre sí los pecados y con ellos, el pecado del mundo, y que su misión habría sido la justificación de los pecadores. Pero esto no puede haber sido el aspecto decisivo en su elección, sobre todo porque no se puede aplicar a las 4 mujeres. Es más importante el que ninguna de las 4 fuera judía. Por tanto, el mundo de los gentiles entra a través de ellas en la genealogía de Jesús, se manifiesta su misión a los judíos y a los paganos. Pero, sobre todo, la genealogía concluye con una mujer, María, que es realmente un nuevo comienzo y relativiza la genealogía entera. A través de todas las generaciones, esta genealogía había procedido según el esquema: Abraham engendró a Isaac. Sin embargo, al final aparece algo totalmente diverso. Por lo que se refiere a Jesús, ya no se habla de generación, sino que se dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Mateo 1:16. En el relato sucesivo al nacimiento de Jesús, Mateo nos dice que José no era el padre de Jesús, y que pensó en repudiar a María en secreto a causa de un presunto adulterio. Y, entonces, se le dijo: la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Así, la última frase da un nuevo enfoque a toda la genealogía. María es un nuevo comienzo. Su hijo no proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación, fue concebido por obra del Espíritu Santo. No obstante, la genealogía sigue siendo importante. José es el padre legal de Jesús. Por él pertenece según la ley, legalmente, a la estirpe de David. Y, sin embargo, proviene de otra parte, de allá arriba, de Dios mismo. El misterio de dónde, del doble origen, se nos presenta de manera muy concreta. Su origen se puede constatar, y sin embargo, es un misterio. Solo Dios es su Padre, en sentido propio. La genealogía de los hombres tiene su importancia para la historia en el mundo. Y, a pesar de ello, al final es en María, la humilde Virgen de Nazaret, donde se produce un nuevo inicio, comienza un nuevo modo de ser persona humana. Echemos ahora una mirada también a la genealogía que presenta el Evangelio de Lucas, cf 3,23-38. Llaman la atención varias diferencias respecto a la sucesión de los antepasados en San Mateo. Ya hemos dicho que, en Lucas, la genealogía se introduce en la vida pública de Jesús, y por decirlo así, lo autentifica en su misión pública, mientras que en Mateo se presenta la genealogía como el verdadero comienzo del Evangelio, para pasar después al relato de la concepción y del nacimiento de Jesús, y al desarrollo de la cuestión del ¿de dónde?, en su doble sentido. Sorprende además que Mateo y Lucas concuerden solamente en pocos nombres, y que no tengan en común ni siquiera el nombre del padre de José. ¿Cómo explicar esto? Aparte de elementos tomados del Antiguo Testamento,
Ambos autores han trabajado con tradiciones cuyas fuentes no somos capaces de reconstruir. Creo que es simplemente inútil avanzar hipótesis a este respecto. Para los dos evangelistas no cuentan tanto los nombres de cada uno como la estructura simbólica en la cual aparece la posición de Jesús en la historia, su ser entrelazado en las vías históricas de la promesa y el nuevo comienzo que, paradójicamente, junto con la continuidad de la actuación histórica, caracteriza el origen de Jesús. Otra diferencia consiste en que Lucas no asciende, como Mateo, partiendo de los comienzos, de la raíz, hasta el presente, hasta la cima del árbol, sino que, de manera inversa, desciende de la cima, que es Jesús, hasta las raíces, mostrando así que, en cualquier caso, la raíz última no está en las profundidades, sino más bien, allá arriba, es Dios quien está en el origen del ser humano, hijo de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Lucas 3:38. Mateo y Lucas tienen en común el que, con José, la genealogía se interrumpe y se aparta. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años, y se pensaba que era hijo de José. Lucas 3:23. Jurídicamente era hijo de José, nos dice Lucas. ¿Cuál era su verdadero origen? Ya lo había descrito precedentemente en los 2 primeros capítulos de su Evangelio. Mientras que Mateo da a su genealogía una clara estructura teológico-simbólica con 3 series de 14 generaciones. Lucas presenta sus 76 nombres sin ninguna articulación reconocible externamente. No obstante, también en ella se puede percibir una estructura simbólica del tiempo histórico. La genealogía contiene 11 veces 7 elementos. Tal vez Lucas conocía el esquema apocalíptico que articula la historia universal en 12 periodos y el final, está compuesto por 11 veces 7 generaciones. De este modo, estaríamos ante una insinuación muy discreta de que, con Jesús, ha llegado la plenitud de los tiempos, de que con él comienza la hora decisiva de la historia universal. Él es el nuevo Adán, que una vez más viene de Dios, pero ahora de una manera más radical que el primero, pues no existe solamente gracias a un soplo de Dios, sino que es verdaderamente su Hijo. Mientras que en Mateo es la promesa davídica lo que caracteriza la estructuración simbólica del tiempo, en Lucas, retrocediendo hasta Adán, se pretende mostrar que, en Jesús, la humanidad comienza de nuevo. La genealogía es la expresión de una promesa que concierne a toda la humanidad. En este contexto, hay otra interpretación de la genealogía de Lucas digna de mención. La encontramos en San Ireneo. Él leía en su texto no 76, sino 72 nombres. El número 72, o 70, deducido de Éxodo 5, era el de los pueblos del mundo, un número que aparece en la tradición lucana sobre los 72, o 70, discípulos que Jesús puso al lado de los 12 apóstoles. Ireneo escribe: por eso Lucas en el origen de nuestro Señor muestra que desde Adán su genealogía tuvo 72 generaciones, para llegar al término con el inicio, y para significar que Él es el que recapitula en sí mismo, a partir de Adán, todas las gentes dispersas desde Adán, y todas las lenguas y generaciones de los hombres. De ahí que Pablo califique a Adán como tipo del que ha de venir, Adi Viger 3, 22:3. Aunque en el texto original de Lucas no aparece en este punto el simbolismo del número 70, sobre el que se basa la exegesis de San Ireneo, se expresa sin embargo correctamente en estas palabras la verdadera intención de la genealogía lucana. Jesús asume en sí la humanidad entera, toda la historia de la humanidad, y le da un nuevo rumbo, decisivo, hacia un nuevo modo de ser persona humana. El evangelista Juan, que tantas veces evoca la pregunta sobre el origen de Jesús, no ha antepuesto en su evangelio una genealogía, pero en el prólogo con el que comienza ha presentado de manera explícita y grandiosa la respuesta a la pregunta, sobre él, ¿de dónde? Al mismo tiempo, ha ampliado la respuesta a la pregunta sobre el origen de Jesús, haciendo de ella una definición de la existencia cristiana. A partir del ¿de dónde? De Jesús ha definido la identidad de los suyos. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Juan 1:14. El hombre Jesús es el acampar del Verbo, del eterno Logos divino en este mundo.
la carne de Jesús, su existencia humana, es la tienda del Verbo. La alusión a la tienda sagrada del Israel peregrino es inequívoca. Jesús es, por decirlo así, la tienda del encuentro, es de modo totalmente real aquello de lo que la tienda, como después el templo, solo podía ser su prefiguración. El origen de Jesús, su de dónde, es el principio mismo, la causa primera de la que todo proviene, la luz que hace del mundo un cosmos. Él viene de Dios. Él es Dios. Este principio, que ha venido a nosotros inaugura, precisamente en cuanto principio, un nuevo modo de ser hombres. A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Juan 1,12s. Una parte de la tradición manuscrita no lee esta frase en plural, sino en singular, el que no ha sido generado por la sangre. De este modo, la frase sería una clara referencia a la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. Quedaría así subrayado concretamente una vez más el provenir de Dios de Jesús, en el sentido de la tradición documentada por Mateo y Lucas. Pero esta es solo una interpretación secundaria. El texto auténtico del Evangelio habla aquí muy claramente de aquellos que creen en el nombre de Cristo, y que por ello reciben un nuevo origen. Por lo demás, aparece de manera innegable la conexión con la profesión del nacimiento de Jesús de la Virgen María. El que cree en Jesús entra por la fe en el origen personal y nuevo de Jesús, recibe este origen como el suyo propio. De por sí, todos estos creyentes han nacido ante todo, de la sangre y el amor humano. Pero la fe les da un nuevo nacimiento, entran en el origen de Jesucristo, que ahora se convierte en su propio origen. Por Cristo, mediante la fe en Él, ahora han sido generados por Dios. Así ha resumido Juan el significado más profundo de las genealogías, y nos ha enseñado a entenderlas también como una explicación de nuestro propio origen, de nuestra verdadera genealogía. De la misma manera que, al final, las genealogías se interrumpen, puesto que Jesús no fue generado por José, sino que nació de modo totalmente real de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, así esto vale también ahora para nosotros. Nuestra verdadera genealogía es la fe en Jesús, que nos da una nueva proveniencia, nos hace nacer de Dios. Capítulo 2. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. Características literarias de los textos. Los 4 evangelios sitúan la figura de Juan el Bautista al comienzo de la actividad de Jesús, presentándolo como su precursor. San Lucas ha trasladado hacia atrás la conexión entre ambas figuras y sus respectivas misiones, colocándola en el relato de la infancia de los dos. Ya en la concepción y el nacimiento, Jesús y Juan son puestos en relación entre sí. Antes de pasar al contenido de los textos, es necesario un breve comentario sobre sus características literarias. En Mateo, como también en Lucas, los acontecimientos de la infancia de Jesús están muy estrechamente relacionados, aunque de manera diferente, con textos del Antiguo Testamento. Mateo aclara cada vez al lector la conexión con las correspondientes citas veterotestamentarias. Lucas habla de los acontecimientos con palabras del Antiguo Testamento, con alusiones que en el caso concreto pueden ser incidentales, no pretendidas expresamente, y que no siempre se pueden documentar como tales alusiones, pero que en su conjunto forman inconfundiblemente el entramado de sus textos. En Lucas parece haber un texto hebreo subyacente. En cualquier caso, toda la descripción está caracterizada por semitismos que, por lo general, no son típicos en él. Se ha intentado entender las propiedades de estos 2 capítulos, Lucas 1-2, a partir de un antiguo género literario judío, y se habla de un midrash aggádico, es decir, una interpretación de la escritura mediante narraciones. La semejanza literaria es innegable. Y, sin embargo, está claro que el relato lucano de la infancia no se sitúa en el judaísmo antiguo, sino precisamente en el cristianismo antiguo. Pero este relato es también algo más. En él se describe una historia que explica la escritura y viceversa. Aquello que la escritura ha querido decir en muchos lugares,
solo se hace visible ahora, por medio de esta nueva historia. Es una narración que nace en su totalidad de la palabra, pero que da precisamente a la palabra ese pleno significado suyo que antes no era aún reconocible. La historia que se narra aquí no es simplemente una ilustración de las palabras antiguas, sino la realidad que aquellas palabras estaban esperando. Esta no era reconocible en las palabras por sí solas, pero las palabras alcanzan su pleno significado a través del evento en el que ellas se hacen realidad. Si esto es así, cabe preguntarse, ¿de dónde sacan Mateo y Lucas la historia que relatan? ¿Cuáles son sus fuentes? A este respecto, Joachim Nilka dice con razón que se trata claramente de tradiciones de familia. Lucas alude a veces a que María misma, la madre de Jesús, fue una de sus fuentes, y lo hace de una manera particular cuando, en 2:51, dice que su madre conservaba todo esto en su corazón, cf. también 2:19. Solo ella podía informar del acontecimiento de la Anunciación, que no había tenido ningún testigo humano. Naturalmente, la exegesis crítica moderna insinuará que las consideraciones de este tipo son más bien ingenuas. Pero, ¿por qué no debería haber existido una tradición como esta, conservada y a la vez modelada teológicamente, en el círculo más restringido? ¿Por qué Lucas se habría inventado la afirmación de que María conservaba las palabras y los hechos en su corazón, si no había ninguna referencia concreta para ello? ¿Por qué debía hablar de su meditar sobre las palabras, Lucas 2:19, cf. 1:29, si nada se sabía de eso? Yo añadiría que, también de este modo, la aparición tardía especialmente de las tradiciones sobre María tiene su explicación en la discreción de la madre y de los círculos cercanos a ella. Los acontecimientos sagrados en el alba de su vida no podían convertirse en tradición pública mientras ella aún vivía. Recapitulemos. Lo que Mateo y Lucas pretendían, cada uno a su propia manera, no era tanto contar historias, como escribir historia real, acontecida, historia ciertamente interpretada y comprendida sobre la base de la palabra de Dios. Esto quiere decir también que su intención no era narrar todo por completo, sino tomar nota de aquello que parecía importante a la luz de la palabra y para la naciente comunidad de fe. Los relatos de la infancia son historia interpretada, y a partir de la interpretación, escrita y concentrada. Hay una relación recíproca entre la palabra interpretativa de Dios y la historia interpretativa. La palabra de Dios enseña que los acontecimientos contienen la historia de la salvación, que afecta a todos. Los acontecimientos mismos, sin embargo, abren por su parte la palabra de Dios y permiten reconocer ahora la realidad concreta escondida en cada uno de los textos. Porque hay efectivamente palabras en el Antiguo Testamento que permanecen, por decirlo así, todavía sin dueño. En este contexto, Marius Reiser llama la atención, por ejemplo, sobre Isaías 53. El texto podría referirse a esta o aquella persona, a Jeremías por ejemplo, pero el verdadero protagonista de los textos se hace aún esperar. Solo cuando él aparece, la palabra adquiere su pleno significado. Veremos que algo similar vale para Isaías 7:14. El versículo es una de esas palabras que, por el momento, siguen a la espera de la figura de la que están hablando. También la historiografía del cristianismo de los orígenes consiste precisamente en asignar su protagonista a estas palabras que siguen a la espera. De esta correlación entre las palabras, en espera, y el reconocimiento de su protagonista finalmente manifestado se ha desarrollado la exegesis típicamente cristiana, que es nueva y, sin embargo, sigue siendo totalmente fiel a la palabra originaria de la Escritura. Anuncio del nacimiento de Juan. Después de estas reflexiones de fondo, ha llegado ahora el momento de escuchar los textos mismos. Tenemos ante todo dos grupos narrativos con sus diferencias propias, pero con gran afinidad entre ellos: el anuncio del nacimiento y la infancia de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús de María en cuanto Mesías. La historia de Juan está enraizada de modo particularmente profundo en el Antiguo Testamento. Zacarías es un sacerdote de la clase de Abías. También su esposa Isabel tiene igualmente una proveniencia sacerdotal, es una descendiente de Aarón, Lucas 1:5. Según el derecho veterotestamentario,
El ministerio de los sacerdotes está vinculado a la pertenencia a la tribu de los hijos de Aarón y de Leví. Por tanto, Juan el Bautista era un sacerdote. En él, el sacerdocio de la antigua alianza va hacia Jesús, se convierte en una referencia a Jesús, en anuncio de su misión. Me parece importante que en Juan todo el sacerdocio de la antigua alianza se convierta en una profecía de Jesús, y así, con su gran cúspide teológica y espiritual, el Salmo 118, remita a él y entre a formar parte de lo que es propio de él. Si se acentúa el contraste de modo unilateral entre el culto sacrificial del Antiguo Testamento y el culto espiritual de la Nueva Alianza, CFRM 12.1, se pierde de vista esta línea, así como la dinámica intrínseca del sacerdocio veterotestamentario que, no solo en Juan, sino ya en el desarrollo de la espiritualidad sacerdotal, delineada en el Salmo 118, es camino hacia Jesucristo. En la misma dirección de la unidad interior de los dos testamentos se orienta la caracterización de Zacarías e Isabel en el versículo siguiente del Evangelio de Lucas. Se dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. 1:6. Cuando nos encontremos con la figura de San José consideraremos más de cerca el calificativo de justo, en el que se compendia toda la espiritualidad de la antigua alianza. Los justos son quienes viven las indicaciones de la ley precisamente desde dentro, aquellos que, con su ser justos según la voluntad de Dios revelada, van adelante por su camino y crean espacio para la nueva intervención del Señor. En ellos, la antigua y la nueva alianza se compenetran mutuamente, se unen para formar una sola historia de Dios con los hombres. Zacarías entra en el templo, en el ámbito sagrado, mientras el pueblo permanece fuera y reza. Es la hora del sacrificio vespertino, en el que él pone el incienso en los carbones encendidos. La fragancia del incienso que sube hacia lo alto es un símbolo de la oración. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde, dice el Salmo 141:2. El Apocalipsis describe así la liturgia del cielo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. 5:8. En esta hora en la que se unen la liturgia celeste y la de la tierra, se aparece al sacerdote Zacarías un ángel del Señor, cuyo nombre de momento no se menciona. Estaba de pie, a la derecha del altar del incienso, Lucas 1:11. Eric Peterson describe la escena del modo siguiente: era el lado sur del altar. El ángel está entre el altar y el candelabro de 7 brazos. En el lado izquierdo del altar, que da al norte, había una mesa con los panes de la proposición, Lucas Evangelium, p. 22. El lugar y la hora son sagrados. El nuevo paso en la historia de la salvación está totalmente insertado en las leyes de la alianza divina del Sinaí. En el templo mismo, en su liturgia, comienza la novedad. Se manifiesta de la manera más fuerte la continuidad interior de la historia de Dios con los hombres. Esto se corresponde con el final del Evangelio de Lucas, donde el Señor, en el momento de su ascensión al cielo, mandó a sus discípulos volver a Jerusalén para recibir allí el don del Espíritu Santo y, desde allí, llevar el Evangelio al mundo. Lucas 24,49-53. Pero debemos ver al mismo tiempo la diferencia entre el anuncio del nacimiento del Bautista a Zacarías y el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Zacarías, padre del Bautista, es sacerdote y recibe el mensaje en el templo durante su liturgia. No se menciona la proveniencia de María. A ella se le envía el ángel Gabriel, mandado por Dios. Entra en su casa de Nazaret, una ciudad desconocida para las Sagradas Escrituras, en una casa que seguramente hemos de imaginar muy humilde y muy sencilla. El contraste entre los dos escenarios no podría ser más grande. Por un lado, el sacerdote, el templo, la liturgia; por otro, una joven mujer desconocida, una aldea olvidada, una casa particular anónima. El signo de la nueva alianza es la humildad, lo escondido, el signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad. Ambas cosas van juntas, la profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Volvamos a Zacarías y al anuncio del mensaje del nacimiento del Bautista.
La promesa tiene lugar en el contexto de la antigua alianza, y no solo en cuanto al ambiente. Todo lo que aquí se dice y acontece está impregnado de palabras de la Sagrada Escritura, como hemos señalado poco antes. Solo mediante los nuevos acontecimientos las palabras adquieren su pleno sentido y, viceversa, los acontecimientos tienen un significado permanente porque nacen de la palabra, son palabra cumplida. Aquí se combinan dos grupos de textos veterotestamentarios en una nueva unidad. En primer lugar encontramos las historias similares de la promesa de un niño engendrado por padres estériles, que justo por eso aparece como alguien que ha sido donado por Dios mismo. Pensemos sobre todo en el anuncio del nacimiento de Isaac, el heredero de aquella promesa que Dios había hecho a Abraham como don: cuando vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Hay algo difícil para Dios. Que en 18,10-14. Muy similar es también la historia del nacimiento de Samuel. Ana, su madre, era estéril. Después de su oración apasionada, el sacerdote Elí le prometió que Dios respondería a su petición. Quedó encinta y consagró su hijo Samuel al Señor, cf. un siglo I. Juan está por tanto en la gran estela de los que han nacido de padres estériles gracias a una intervención prodigiosa de ese Dios, para quien nada es imposible. Puesto que proviene de Dios de un modo particular, pertenece totalmente a Dios y, por otro lado, precisamente por eso está enteramente a disposición de los hombres para conducirlos a Dios. Al decir que Juan no beberá vino ni licor, Lucas 1:15, se le introduce también en la tradición sacerdotal. A los sacerdotes consagrados a Dios se aplica la norma: cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que muráis. Es ley perpetua para todas vuestras generaciones, LV 10:9, Stoger, p. 31. Juan, que se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, Lucas 1:15, vive siempre, por decirlo así, en la tienda del encuentro, es sacerdote no solo en determinados momentos, sino con su existencia entera, anunciando así el nuevo sacerdocio que aparecerá con Jesús. Junto a este conjunto de textos tomados de los libros históricos del Antiguo Testamento, ejercen su influencia en el coloquio del ángel con Zacarías también algunos textos proféticos de los libros de Malaquías y Daniel. Escuchemos primero a Malaquías: mirad, os envío al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. 3,23s. Mirad, yo envío a mi mensajero, para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. 3:1. La misión de Juan es interpretada sobre la base de la figura de Elías. Él no es Elías, pero viene con el espíritu y la pujanza del gran profeta. En este sentido, cumple en su misión también la expectativa de que Elías volvería y purificaría y aliviaría al pueblo de Dios, lo prepararía para la venida del Señor. Con esto se incluye por un lado a Juan en la categoría de los profetas, aunque, por otro, se le ensalza al mismo tiempo por encima de ella porque el Elías que está por volver es el precursor de la llegada de Dios mismo. Así, en estos textos se pone tácitamente la figura de Jesús, su llegada, en el mismo plano que la llegada de Dios mismo. En Jesús viene el mismo Señor, marcándole a la historia su dirección definitiva. El profeta Daniel es la segunda voz profética que hace de trasfondo a nuestra narración. Únicamente en el libro de Daniel se menciona el nombre de Gabriel. Este gran mensajero de Dios se presenta ante el profeta, a la hora de la ofrenda vespertina, DN 9:21, para traer noticias sobre el destino futuro del pueblo elegido. Frente a las dudas de Zacarías, el mensajero de Dios se revela como Gabriel, que sirvo en presencia de Dios, Lucas 1:19. En el libro de Daniel, las revelaciones transmitidas por Gabriel incluyen misteriosas indicaciones de números sobre las grandes
dificultades que se aproximan y sobre el momento de la salvación definitiva, cuyo anuncio en medio de la angustia es el verdadero cometido del arcángel. El pensamiento tanto judío como cristiano se ha interesado muchas veces por estos números en clave. Una atención particular ha suscitado la predicción de las 70 semanas, decretada sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para establecer una justicia eterna, 9:24. René Laurentin ha tratado de demostrar que el relato de la infancia en Lucas habría seguido una precisa cronología, según la cual desde el anuncio a Zacarías hasta la presentación de Jesús en el templo habrían transcurrido 449 días, es decir, 70 semanas de 7 días, cf. Structured Theology, p. 49s. Que Lucas haya construido conscientemente una cronología como esta es algo que debe quedar abierto. Pero en la narración de la aparición del arcángel Gabriel en la hora de la ofrenda de la tarde se puede ver, ciertamente, una referencia a Daniel, a la promesa de la justicia eterna que entra en el tiempo. De este modo, por tanto, nos habría dicho, el tiempo se ha cumplido. El evento oculto que tuvo lugar durante la ofrenda vespertina de Zacarías, y que no fue percibido por el vasto público del mundo, indica en realidad la hora escatológica, la hora de la salvación. Anunciación a María. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Lucas 1,26s. El anuncio del nacimiento de Jesús está ante todo relacionado cronológicamente con la historia de Juan el Bautista mediante la indicación del tiempo transcurrido tras el mensaje del arcángel Gabriel a Zacarías, es decir, en el 6º mes del embarazo de Isabel. Pero ambos acontecimientos y ambas misiones quedan también enlazados en este pasaje por la información de que María e Isabel son parientes, y por tanto también lo son sus hijos. La visita de María a Isabel, que se produce como consecuencia del coloquio entre Gabriel y María, Lucas 1:36, lleva aún antes de su nacimiento a un encuentro entre Jesús y Juan en el Espíritu Santo, y en este encuentro queda clara al mismo tiempo la correlación de sus misiones. Jesús es el más joven, el que viene después. Pero es su cercanía lo que hace saltar a Juan en el seno materno y llena a Isabel del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Así, en la narración de San Lucas sobre el anuncio y el nacimiento aparece ya de modo objetivo lo que el Bautista dirá en el Evangelio de Juan: este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. 1:30. Pero conviene considerar primero con más detalle la narración del anuncio del nacimiento de Jesús a María. Veamos antes el mensaje del ángel, y después la respuesta de María. En el saludo del ángel llama la atención el que no dirija a María el acostumbrado saludo judío, Salom, la paz esté contigo, sino que use la fórmula griega charré, que se puede tranquilamente traducir por ave, salve, como en la oración mariana de la Iglesia, compuesta con palabras tomadas de la narración de la Anunciación, Lucas 1,28.42. Pero, en este punto, conviene comprender el verdadero significado de la palabra charré, alégrate. Con este saludo del ángel, podríamos decir, comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. La misma palabra reaparece en la Noche Santa en labios del ángel, que dijo a los pastores: os anuncio una gran alegría, cf. 2:10. Vuelve a aparecer en Juan con ocasión del encuentro con el resucitado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 20:20. En los discursos de despedida en Juan hay una teología de la alegría que ilumina, por decirlo así, la hondura de esta palabra: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. 16:22. La alegría aparece en estos textos como el don propio del Espíritu Santo, como el verdadero don del Redentor. Así pues, en el saludo del ángel se oye el sonido de un acorde que seguirá resonando a través de todo el tiempo de la Iglesia y que, por lo que se refiere a su contenido, también se puede percibir en la palabra fundamental con la cual se designa todo el mensaje cristiano en su conjunto, el Evangelio, la Buena Nueva. Alégrate, como hemos visto, es en primer lugar un saludo en griego, y así en esta palabra del ángel se abre también inmediatamente la puerta a los pueblos del mundo. Hay una alusión a la universalidad del mensaje cristiano. Y, sin embargo,
es al mismo tiempo también una palabra tomada del Antiguo Testamento, y por tanto está en plena continuidad con la historia bíblica de la salvación. Han sido sobre todo Stanislas Leonet y René Laurentin quienes han demostrado que, en el saludo del ángel Gabriel a María, se retoma y actualiza la profecía de Sofonías 3,14-17, que suena así: Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. No es necesario entrar aquí en los pormenores de una confrontación textual entre el saludo del ángel a María y la promesa del profeta. El motivo esencial por el que la hija de Sión puede exultar se encuentra en la afirmación: el Señor está en medio de ti, So 3,15.17, literalmente traducido, está en tu seno. Con esto, Sofonías retoma las palabras del libro del Éxodo que describen la morada de Dios en el Arca de la Alianza como un estar en el seno de Israel, cf. Ex 33,3, 34,9, Laurentin, Structured Theology, pp 64-71. Precisamente esta expresión reaparece en el mensaje de Gabriel a María: concebirás en tu vientre, Lucas 1:31. Como quiera que se valoren los detalles de estos paralelismos, resulta evidente la cercanía interna de los dos mensajes. María aparece como la hija de Sión en persona. Las promesas referentes a Sión se cumplen en ella de forma inesperada. María se convierte en el Arca de la Alianza, el lugar de una auténtica inhabitación del Señor. Alégrate, llena de gracia. Es digno de reflexión un nuevo aspecto de este saludo, charré, la conexión entre la alegría y la gracia. En griego, las dos palabras, alegría y gracia, chará y charis, se forman a partir de la misma raíz. Alegría y gracia van juntas. Ocupémonos ahora del contenido de la promesa. María dará a luz un niño, a quien el ángel atribuye los títulos de Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Se promete además que Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Reinará por siempre en la casa de Jacob y su reino, su señorío, no tendrá fin. Se añade después un grupo de promesas relacionadas con el modo de la concepción. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios, Lucas 1:35. Comencemos con esta última promesa. Por su lenguaje, pertenece a la teología del templo y de la presencia de Dios en el santuario. La nube sagrada, la Sequiná, es un signo visible de la presencia de Dios. Muestra y a la vez oculta su morar en su casa. La nube que proyecta su sombra sobre los hombres retorna después en el relato de la transfiguración del Señor, Lucas 9:34, Marcos 9:7. Es signo nuevamente de la presencia de Dios, del manifestarse de Dios en lo escondido. Así, con la palabra acerca de la sombra que desciende con el Espíritu Santo se reanuda la teología referente a Sión, que se encuentra en el saludo. Una vez más, María aparece como la tienda viva de Dios, en la que Él quiere habitar de un modo nuevo en medio de los hombres. Al mismo tiempo, en el conjunto de estas palabras del anuncio se puede percibir una alusión al misterio del Dios Trinitario. Actúa Dios Padre, que había prometido estabilidad al trono de David, y ahora establece el heredero cuyo reino no tendrá fin, el heredero definitivo de David, anunciado por el profeta Natán con estas palabras: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. 2 siglos 7:14. Lo repite el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, v7. Las palabras del ángel permanecen totalmente en la concepción religiosa del Antiguo Testamento y, no obstante, las superan. A partir de la nueva situación reciben un nuevo realismo, una densidad y una fuerza antes inimaginable. Todavía no ha sido objeto de reflexión el misterio trinitario, no se ha desarrollado aún hasta llegar a la doctrina definitiva. Aparece por sí mismo gracias al modo de obrar de Dios prefigurado en el Antiguo Testamento, aparece en el acontecimiento sin llegar a ser doctrina. De igual modo, tampoco el concepto del ser hijo, propio del niño, se profundiza y desarrolla hasta la dimensión metafísica. Así, todo se mantiene en el ámbito de la concepción religiosa judía. Y, sin embargo, las mismas palabras antiguas,
a causa del acontecimiento nuevo que expresan e interpretan, están nuevamente en camino, van más allá de sí mismas. Precisamente en su simplicidad reciben una nueva grandeza casi desconcertante, pero que se desarrollará en el camino de Jesús y en el camino de los creyentes. También en este contexto se coloca el nombre, Jesús, que el ángel atribuye al niño, tanto en Lucas 1:31, como en Mateo 1:21. El nombre de Jesús contiene de manera escondida el tetragrama 1, el nombre misterioso del Joreb, ampliado hasta la afirmación, Dios salva. El nombre del Sinaí, que había quedado como quien dice incompleto, es pronunciado hasta el fondo. El Dios que es el Dios presente y salvador. La revelación del nombre de Dios, iniciada en la zarza ardiente, es llevada a su cumplimiento en Jesús. Juan 17:26. La salvación que trae el niño prometido se manifiesta en la instauración definitiva del reino de David. En efecto, al reino davídico se le había prometido una duración permanente. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. 2 siglos 7:16. Había anunciado Natán por encargo de Dios mismo. En el Salmo 89 se refleja de una manera impresionante la contradicción entre el carácter definitivo de la promesa y la caída de hecho del reino davídico. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley, castigaré con la vara sus pecados, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. VV 30-34. Por eso el salmista repite la promesa ante Dios de manera conmovedora e insistente, llama a su corazón y reclama su fidelidad. En efecto, la realidad que vive es totalmente diversa. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado, has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona, todo viandante lo saquea, y es la burla de sus vecinos. Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos. VV 39-42.51. Este lamento de Israel estaba también ante Dios en el momento en que Gabriel anunciaba a la Virgen María el nuevo rey en el trono de David. Herodes era rey gracias a Roma. Era idumeo, no un hijo de David. Pero, sobre todo, especialmente por su crueldad inaudita, era una caricatura de aquella realeza que se le había prometido a David. El ángel anuncia que Dios no ha olvidado su promesa. Se cumplirá ahora en el niño que María concebirá por obra del Espíritu Santo. Su reino no tendrá fin, dice Gabriel a María. En el siglo IV, esta frase fue incorporada al credo niceno-constantinopolitano, en el momento en que el reino de Jesús de Nazaret abrazaba ya a todo el mundo de la cuenca mediterránea. Nosotros, los cristianos, sabemos y confesamos con gratitud, sí, Dios ha cumplido su promesa. El reino del Hijo de David, Jesús, se extiende, de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Naturalmente, sigue siendo verdadera también la palabra que Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de aquí. Juan 18:36. A veces, en el curso de la historia, los poderosos de este mundo quieren apropiarse de él, pero precisamente entonces es cuando peligra. Quieren conectar su poder con el poder de Jesús, y justamente así deforman su reino, lo amenazan. O bien queda sometido a la persecución persistente de los dominadores, que no toleran ningún otro reino y desean eliminar al rey sin poder, pero cuya fuerza misteriosa temen. Pero, su reino no tendrá fin, este reino diferente no está construido sobre un poder mundano, sino que se funda únicamente en la fe y el amor. Es la gran fuerza de la esperanza en medio de un mundo que tan a menudo parece estar abandonado de Dios. El reino del Hijo de David, Jesús, no tiene fin, porque en él reina Dios mismo, porque en él entra el reino de Dios en este mundo. La promesa que Gabriel transmitió a la Virgen María es verdadera. Se cumple siempre de nuevo. La respuesta de María, a la que ahora llegamos, se desarrolla en 3 fases. Ante el saludo del ángel, primero se quedó turbada y pensativa. Su actitud es diferente a la de Zacarías. De él se dice que se sobresaltó, y quedó sobrecogido de temor. Lucas 1:12. En el caso de María, se utiliza inicialmente la misma palabra, se turbó,
pero ya no prosigue con el temor, sino con una reflexión interior sobre el saludo del ángel. María reflexiona, dialoga consigo misma, sobre lo que podía significar el saludo del mensajero de Dios. Así aparece ya aquí un rasgo característico de la imagen de la Madre de Jesús, un rasgo que encontramos otras 2 veces en el Evangelio en situaciones análogas. El confrontarse interiormente con la palabra, Lucas 2,19.51. Ella no se detiene ante la primera inquietud por la cercanía de Dios a través de su ángel, sino que trata de comprender. María se muestra por tanto como una mujer valerosa, que incluso ante lo inaudito mantiene el autocontrol. Al mismo tiempo, es presentada como una mujer de gran interioridad, que une el corazón y la razón y trata de entender el contexto, el conjunto del mensaje de Dios. De este modo, se convierte en imagen de la Iglesia que reflexiona sobre la palabra de Dios, trata de comprenderla en su totalidad y guarda el don en su memoria. La segunda reacción de María resulta enigmática para nosotros. En efecto, después del titubeo pensativo con que había recibido el saludo del mensajero de Dios, el ángel le había comunicado que había sido elegida para ser la madre del Mesías. María pone entonces una breve e incisiva pregunta: ¿cómo será eso, pues no conozco varón? Lucas 1:34. Pensemos de nuevo en la diferencia respecto a la respuesta de Zacarías, que había reaccionado con una duda sobre la posibilidad de la tarea que se le encomendaba. Él, como Isabel, era de edad avanzada, ya no podía esperar un hijo. Por el contrario, María no duda. No pregunta sobre él, ¿qué?, sino sobre él, ¿cómo?, puede cumplirse la promesa, siendo esto incomprensible para ella. ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? 1:34. Pero esta pregunta parece inexplicable para nosotros, puesto que María estaba prometida, y según el derecho judío, se la consideraba ya equiparada a una esposa, aunque no habitase todavía con el marido y no hubiera comenzado la comunión matrimonial. A partir de Agustín, se ha explicado la cuestión en el sentido de que María habría hecho un voto de virginidad y se habría comprometido solo para tener un varón protector de su virginidad. Pero esta reconstrucción está totalmente fuera del mundo judío en tiempos de Jesús, y parece impensable en ese contexto. Pero, ¿qué significa entonces esa palabra? La exégesis moderna no ha encontrado una respuesta convincente. Se dice que María, que aún no había sido recibida por José, no había tenido contacto alguno con un hombre y habría entendido que debía ocurrir con urgencia inmediata lo que se le había dicho. Pero esto no convence, porque el momento de convivencia no podía estar lejano. Otros exegetas tienden a considerar la frase como una construcción meramente literaria, con el fin de desarrollar el diálogo entre María y el ángel. Sin embargo, tampoco esto es una verdadera explicación de la frase. Se podría pensar también en que, según la costumbre judía, el compromiso se establecía de manera unilateral por el hombre, y no se pedía el consentimiento de la mujer. Pero tampoco esta observación resuelve el problema. Por tanto, el enigma de esta frase, o quizá mejor dicho, el misterio, permanece. María, por razones que no son inaccesibles, no ve posible de ningún modo convertirse en madre del Mesías mediante una relación conyugal. El ángel le confirma que ella no será madre de modo normal después de ser recibida en casa por José, sino mediante la sombra del poder del Altísimo, mediante la llegada del Espíritu Santo, y afirma con aplomo: para Dios nada hay imposible, Lucas 1:37. Después de esto sigue la tercera reacción, la respuesta esencial de María, su simple sí. Se declara sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Bernardo de Claraval describe dramáticamente en una homilía de Adviento la emoción de este momento. Tras la caída de nuestros primeros padres, todo el mundo queda oscurecido bajo el dominio de la muerte. Dios busca ahora una nueva entrada en el mundo. Llama a la puerta de María. Necesita la libertad humana. No puede redimir al hombre, creado libre, sin un sí libre a su voluntad. Al crear la libertad, Dios se ha hecho en cierto modo dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí no forzado de una persona humana. Así,
Bernardo muestra cómo en el momento de la pregunta a María el cielo y la tierra, por decirlo así, contienen el aliento. Dirá, sí. Ella vacila, ¿será su humildad tal vez un obstáculo? Solo por esta vez, dice Bernardo, no seas humilde, sino magnánima. Danos tú, sí. Este es el momento decisivo en el que de sus labios y de su corazón sale la respuesta. Hágase en mí según tu palabra. Es el momento de la obediencia libre, humilde y magnánima a la vez, en la que se toma la decisión más alta de la libertad humana. María se convierte en madre por su sí. Los padres de la Iglesia han expresado a veces todo esto diciendo que María habría concebido por el oído, es decir, mediante su escucha. A través de su obediencia la palabra ha entrado en ella, y ella se ha hecho fecunda. En este contexto, los padres han desarrollado la idea del nacimiento de Dios en nosotros mediante la fe y el bautismo, por los cuales el Logos viene siempre de nuevo a nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Pensemos por ejemplo en las palabras de San Ireneo. ¿Cómo podrán salvarse si no es Dios aquel que llevó a cabo su salvación sobre la tierra? ¿Y cómo el ser humano se acercará a Dios, si Dios no se ha acercado al hombre? ¿Cómo se librarán de la muerte que los ha engendrado, si no son regenerados por la fe para un nuevo nacimiento que Dios realice de modo admirable e impensado, cuyo signo para nuestra salvación nos dio en la concepción a partir de la Virgen? Adi Viger 4, 33,4, CFH Ranner, Symbol der Kechi, p. 23. Pienso que es importante escuchar también la última frase de la narración lucana de la Anunciación. Y el ángel la dejó, Lucas 1:38. El gran momento del encuentro con el mensajero de Dios, en el que toda la vida cambia, pasa, y María se queda sola con un cometido que, en realidad, supera toda capacidad humana. Ya no hay ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino que atravesará por muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto de José ante su embarazo hasta el momento en que se declara a Jesús, fuera de sí, Marcos 3:21, cf. Juan 10:20, más aún, hasta la noche de la cruz. En estas situaciones, ¿cuántas veces habrá vuelto interiormente María al momento en que el ángel de Dios le había hablado? ¿Cuántas veces habrá escuchado y meditado aquel saludo, alégrate, llena de gracia, y sobre la palabra tranquilizadora, no temas? El ángel se va, la misión permanece, y junto con ella madura la cercanía interior a Dios, el íntimo ver y tocar su proximidad. Concepción y nacimiento de Jesús según Mateo. Después de la reflexión sobre la narración lucana de la Anunciación, ahora hemos de escuchar aún la tradición del Evangelio de Mateo sobre dicho acontecimiento. A diferencia de Lucas, Mateo habla de esto exclusivamente desde la perspectiva de San José, que, como descendiente de David, ejerce de enlace de la figura de Jesús con la promesa hecha a David. Mateo nos dice en primer lugar que María era prometida de José. Según el derecho judío entonces vigente, el compromiso significaba ya un vínculo jurídico entre las dos partes, de modo que María podía ser llamada la mujer de José, aunque aún no se había producido el acto de recibirla en casa, que fundaba la comunión matrimonial. Como prometida, la mujer seguía viviendo en el hogar paterno y se mantenía bajo la patria potestas. Después de un año tenía lugar la acogida en casa, es decir, la celebración del matrimonio, Nilka, Mataos, y p. 17. Ahora bien, José constató que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, Mateo 1:18. Pero lo que Mateo anticipa aquí sobre el origen del niño, José aún no lo sabe. Ha de suponer que María había roto el compromiso, y según la ley, debe abandonarla. A este respecto, puede elegir entre un acto jurídico público y una forma privada. Puede llevar a María ante un tribunal o entregarle una carta privada de repudio. José escoge el segundo procedimiento para no denunciarla, Mateo 1:19. En esa decisión, Mateo ve un signo de que José era un hombre justo. La calificación de José como hombre justo, Sadik, va mucho más allá de la decisión de aquel momento. Ofrece un cuadro completo de San José y a la vez, lo incluye entre las grandes figuras de la antigua alianza, comenzando por Abraham, el justo. Si se puede decir que la forma de religiosidad que aparece en el Nuevo Testamento se compendia en la palabra fiel,
El conjunto de una vida conforme a la Escritura se resume en el Antiguo Testamento con el término justo. El Salmo 1 ofrece la imagen clásica del justo. Así pues, podemos considerarlo casi como un retrato de la figura espiritual de San José. Justo, según este salmo, es un hombre que vive en intenso contacto con la palabra de Dios, que su gozo está en la ley del Señor. V2. Es como un árbol que, plantado junto a los cauces de agua, da siempre fruto. La imagen de los cauces de agua de las que se nutre ha de entenderse naturalmente como la palabra viva de Dios, en la que el justo hunde las raíces de su existencia. La voluntad de Dios no es para él una ley impuesta desde fuera, sino gozo. La ley se convierte espontáneamente para él en evangelio, buena nueva, porque la interpreta con actitud de apertura personal y llena de amor a Dios, y así aprende a comprenderla y a vivirla desde dentro. Mientras que el Salmo 1 considera como característico del hombre dichoso su habitar en la Torá, en la palabra de Dios, el texto paralelo en Jeremías 17:7 llama bendito a quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Aquí se destaca de manera más fuerte que en el Salmo la naturaleza personal de la justicia, el fiarse de Dios, una actitud que da esperanza al hombre. Aunque ninguno de los dos textos habla directamente del justo, sino del hombre dichoso o bendito, podemos no obstante considerarlos con Hans Joachim Kraus la imagen auténtica del justo veterotestamentario. Así, aprender también a partir de aquí lo que Mateo quiere decirnos cuando presenta a San José como un hombre justo. Esta imagen del hombre que hunde sus raíces en las aguas vivas de la palabra de Dios, que está siempre en diálogo con Dios y por eso da fruto constantemente, se hace concreta en el acontecimiento descrito, así como en todo lo que a continuación se dice de José de Nazaret. Después de lo que José ha descubierto, se trata de interpretar y aplicar la ley de modo justo. Él lo hace con amor, no quiere exponer públicamente a María a la ignominia. La ama incluso en el momento de la gran desilusión. No encarna esa forma de legalidad de fachada que Jesús denuncia en Mateo 23 y contra la que San Pablo arremete. Vive la ley como evangelio, busca el camino de la unidad entre la ley y el amor. Y, así, está preparado interiormente para el mensaje nuevo, inesperado y humanamente increíble, que recibirá de Dios. Mientras que el ángel entra, donde se encuentra María, Lucas 1:28, a José solo se le aparece en sueños, pero en sueños que son realidad y revelan realidades. Se nos muestra una vez más un rasgo esencial de la figura de San José, su finura para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento. Solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Y la capacidad de discernimiento era necesaria para reconocer si se trataba solo de un sueño o si verdaderamente había venido el mensajero de Dios y le había hablado. El mensaje que se le consigna es impresionante y requiere una fe excepcionalmente valiente. ¿Es posible que Dios haya realmente hablado? ¿Que José haya recibido en sueños la verdad, una verdad que va más allá de todo lo que cabe esperar? ¿Es posible que Dios haya actuado de esta manera en un ser humano? ¿Que Dios haya realizado de este modo el comienzo de una nueva historia con los hombres? Mateo había dicho antes que José estaba considerando en su interior entitos. ¿Cuál debería ser la reacción justa ante el embarazo de María? Podemos por tanto imaginar cómo luche ahora en lo más íntimo con este mensaje inaudito de su sueño. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Mateo 1:20. A José se le interpela explícitamente en cuanto hijo de David, indicando con eso al mismo tiempo el cometido que se le confía en este acontecimiento. Como destinatario de la promesa hecha a David, él debe hacerse garante de la fidelidad de Dios. No temas aceptar esta tarea, que verdaderamente puede suscitar temor. No temas, es lo que el ángel de la Anunciación había dicho también a María. Con la misma exhortación del ángel, José se encuentra ahora implicado en el misterio de la encarnación de Dios. A la comunicación sobre la concepción del niño en virtud del Espíritu Santo, sigue un encargo. María dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Mateo 1:21.
Junto a la invitación de tomar con él a María como su mujer, José recibe la orden de dar un nombre al niño, adoptándolo así legalmente como hijo suyo. Es el mismo nombre que el ángel había indicado también a María para que se lo pusiera al niño, el nombre Jesús. Yeshua significa YHWH es salvación. El mensajero de Dios que habla a José en sueños aclara en qué consiste esta salvación. Él salvará a su pueblo de los pecados. Con esto se asigna al niño un alto cometido teológico, pues solo Dios mismo puede perdonar los pecados. Se le pone por tanto en relación inmediata con Dios, se le vincula directamente con el poder sagrado y salvífico de Dios. Pero, por otro lado, esta definición de la misión del Mesías podría también aparecer decepcionante. La expectación común de la salvación estaba orientada sobre todo a la situación penosa de Israel, a la restauración del reino davídico, a la libertad e independencia de Israel, y con ello, también naturalmente al bienestar material de un pueblo en gran parte empobrecido. La promesa del perdón de los pecados parece demasiado poco y a la vez excesivo. Excesivo porque se invade la esfera reservada a Dios mismo. Demasiado poco porque parece que no se toma en consideración el sufrimiento concreto de Israel y su necesidad real de salvación. En el fondo, en estas palabras se anticipa ya toda la controversia sobre el mesianismo de Jesús. ¿Ha redimido verdaderamente a Israel? ¿Acaso no ha quedado todo como antes? La misión, tal como él la ha vivido, es o no la respuesta a la promesa. Seguramente no se corresponde con la expectativa de la salvación mesiánica inmediata que tenían los hombres, que se sentían oprimidos no tanto por sus pecados, cuanto más bien por su penuria, por su falta de libertad, por la miseria de su existencia. Jesús mismo ha suscitado drásticamente la cuestión sobre la prioridad de la necesidad humana de redención en aquella ocasión en que 4 hombres, a causa del gentío, no podían introducir al paralítico por la puerta y lo descolgaron por el techo, poniéndolo a sus pies. La propia existencia del enfermo era una oración, un grito que clamaba salvación, un grito al que Jesús, en pleno contraste con las expectativas del enfermo mismo y de quienes lo llevaban, respondió con estas palabras: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Marcos 2:5. La gente no se esperaba precisamente esto. No encajaba con sus intereses. El paralítico debía poder andar, no ser liberado de los pecados. Los escribas impugnaban la presunción teológica de las palabras de Jesús. El enfermo y los hombres a su alrededor estaban decepcionados, porque Jesús parecía hacer caso omiso de la verdadera necesidad de este hombre. Pienso que toda la escena es absolutamente significativa para la cuestión de la misión de Jesús, tal como se describe por primera vez en la palabra del ángel a José. Aquí se tiene en cuenta tanto la crítica de los escribas como la expectativa silenciosa de la gente. Que Jesús es capaz de perdonar los pecados lo muestra ahora mandando al enfermo, ya curado, que tome su camilla y eche a andar. No obstante, de esta manera queda a salvo la prioridad del perdón de los pecados como fundamento de toda verdadera curación del hombre. El hombre es un ser relacional. Si se trastoca la primera y fundamental relación del hombre, la relación con Dios, entonces ya no queda nada más que pueda estar verdaderamente en orden. De esta prioridad se trata en el mensaje y el obrar de Jesús. Él quiere en primer lugar llamar la atención del hombre sobre el núcleo de su mal y hacerle comprender: si no eres curado en esto, no obstante todas las cosas buenas que puedas encontrar, no estarás verdaderamente curado. En este sentido, la explicación del nombre de Jesús que se indicó a José en sueños es ya una aclaración fundamental de cómo se ha de concebir la salvación del hombre, y en qué consiste por tanto la tarea esencial del portador de la salvación. En Mateo, al anuncio del ángel a José sobre la concepción y nacimiento virginal de Jesús, siguen 2 afirmaciones integrantes. El evangelista muestra en primer lugar que con ello se cumple todo lo que había anunciado la Escritura. Esto forma parte de la estructura fundamental de su evangelio, proporcionar a todos los acontecimientos esenciales una prueba de la Escritura, dejar claro que las palabras de la Escritura aguardaban dichos acontecimientos, los han preparado desde dentro. Así, Mateo enseña cómo las antiguas palabras se hacen realidad en la historia de Jesús. Pero muestra al mismo tiempo que la historia de Jesús es verdadera, es decir, proviene de la palabra de Dios, y está sostenida y entretejida por ella.
después de la cita bíblica, Mateo completa la narración. Refiere que José se despertó y procedió como le había mandado el ángel del Señor. Llevó consigo a María, su esposa, pero, sin haberla conocido, ella dio a luz al Hijo. Así se subraya una vez más que el Hijo no fue engendrado por él, sino por el Espíritu Santo. Por último, el evangelista añade, él le puso por nombre Jesús, Mateo 1:25. También aquí, y de modo muy concreto, se nos presenta de nuevo a José como hombre justo, su estar interiormente atento a Dios, una actitud gracias a la cual puede acoger y comprender el mensaje, se convierte espontáneamente en obediencia. Si antes se había puesto a cavilar con su propio talento, ahora sabe lo que es justo y lo que debe hacer. Como hombre justo, sigue los mandatos de Dios, como dice el Salmo 1. Pero ahora hemos de escuchar la prueba escriturística que presenta Mateo, que, como no podía ser de otro modo, ha sido objeto de largas discusiones exegéticas. El versículo dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1,22s, cf. y 7,14. Tratemos ante todo de comprender en su contexto histórico original esta frase del profeta, convertida a través de Mateo en un grande y fundamental texto cristológico, para ver después de qué manera se refleja en ella el misterio de Jesucristo. Excepcionalmente podemos fijar con mucha precisión la fecha de este versículo de Isaías. Se sitúa en el año 733 a.C. El rey asirio Tiglat-Pileser III había rechazado con una maniobra militar repentina el comienzo de una insurrección de los estados sirio-palestinos. Entonces el rey Resín de Damasco, Siria, y Pekaj de Israel se unieron en una coalición contra la gran potencia asiria. Puesto que no fueron capaces de persuadir al rey de Judá, Acaz, de sumarse a su alianza, decidieron entrar en campaña contra el rey de Jerusalén para incluir a su país en su coalición. A Acaz y a su pueblo, comprensiblemente, les entra miedo ante la alianza enemiga. Los corazones del rey y del pueblo se agitan, como se agitan los árboles del bosque con el viento, y 7:2. Sin embargo, Acaz, claramente un político que calcula con prudencia y frialdad, mantiene la línea ya tomada. No quiere unirse a una alianza anti-asiria, a la que ve claramente sin posibilidad alguna frente al enorme predominio de la gran potencia. En su lugar, firma un pacto de protección con Asiria, lo que, por un lado, le garantiza seguridad y salva a su país de la destrucción, pero que, por otro lado, exige como precio la adoración de las divinidades estatales de la potencia protectora. Efectivamente, después de la estipulación del pacto con Asiria, concluido por Acaz a pesar de la advertencia del profeta Isaías, se llegó a la construcción de un altar en el templo de Jerusalén según el modelo asirio. CF2R16, 11SS, CF Kaiser, P73. En el momento al que se refiere la cita de Isaías usada por Mateo todavía no se había llegado a este punto. Pero una cosa estaba clara, si Acaz llegara a estipular un pacto con el gran rey asirio, significaría que él, como hombre político, confiaba más en el poder del rey que en el poder de Dios, el cual, como es obvio, no le parecía suficientemente realista. En último término, pues, aquí no se trataba de un problema político, sino de una cuestión de fe. En este contexto, Isaías dice al rey que no debe tener miedo a esos dos cabos de tizones humeantes, Asiria e Israel, Efraín, y que, por tanto, no hay motivo alguno para el pacto de protección con Asiria. Debe apoyarse en la fe y no en el cálculo político. De manera completamente inusual, invita a Acaz a pedir un signo de Dios, bien de las profundidades del abismo, bien de lo alto. La respuesta del rey judío parece devota, no quiere tentar a Dios ni pedir un signo. CFI 7,10-12. El profeta que habla en nombre de Dios no se deja desconcertar. Él sabe que la renuncia del rey a un signo no es, como parece, una expresión de fe sino, por el contrario, un indicio de que no quiere ser molestado en su Realpolitik. Llegados a este punto, el profeta anuncia que ahora el Señor mismo dará un signo por su cuenta. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros.
y 7:14. ¿Cuál es el signo que se le promete a Acaz con esto? Mateo, y con él toda la tradición cristiana, ve aquí un anuncio del nacimiento de Jesús de la Virgen María. Jesús, que en realidad no lleva el nombre de Emmanuel, sino que es el Emmanuel, como trata de explicar todo el relato de los evangelios. Este hombre, nos explican, es el mismo la permanencia de Dios con los hombres. Es el verdadero hombre y, a la vez, el verdadero Hijo de Dios. Pero, ¿ha entendido así Isaías el signo anunciado? Sobre esto se objeta en primer lugar, por un lado, y con razón, que se anuncia de hecho acá ciertamente un signo, que en aquel momento se le habría dado para llevarlo a la fe en el Dios de Israel como el verdadero dueño del mundo. El signo se debería buscar e identificar por tanto en el contexto histórico contemporáneo en el que fue enunciado por el profeta. En consecuencia, la exegesis ha ido en busca de una explicación histórica contemporánea al desarrollo de los hechos, con gran escrupulosidad y con todas las posibilidades de erudición histórica, y ha fracasado. Rudolf Kilian ha descrito brevemente en su comentario a Isaías los intentos esenciales de este tipo. Menciona 4 modelos principales. El primero dice, con el término Emmanuel, nos referimos al Mesías. Pero la idea del Mesías se ha desarrollado plenamente solo en el periodo del exilio y sucesivamente después. Aquí se podría encontrar a lo sumo una anticipación de esta figura. Una correspondencia histórica contemporánea no es posible identificarla. La segunda hipótesis supone que él, Dios con nosotros, es un hijo del rey Acaz, tal vez Ezequías, una propuesta que no encuentra respaldo en ninguna parte. La tercera teoría imagina que se trata de uno de los hijos del profeta Isaías, los cuales llevan nombres proféticos, Sear Yasub, un resto volverá, y Maher Salal Hasbaz, pronto al saqueo / diagonal rápido al botín, CF y 7383. Pero tampoco este tentativo resulta convincente. Una cuarta tesis se esfuerza por una interpretación colectiva. Emmanuel sería el nuevo Israel, y la Virgen no sería sino la figura simbólica de Sión. Pero el contexto del profeta no ofrece indicio alguno para una concepción como esta, entre otras razones porque no sería un signo histórico contemporáneo. Kilian concluye su análisis de los distintos tipos de interpretación de la siguiente manera. Como resultado de esta visión de conjunto, resulta, pues, que ni siquiera uno de los intentos de interpretación consigue realmente convencer. En torno a la madre y el niño sigue reinando el misterio, al menos para el lector de hoy, pero presumiblemente también para el oyente de entonces, y tal vez incluso para el profeta mismo, Jesaja, p. 62. Entonces, ¿qué podemos decir? La afirmación sobre la Virgen que da a luz al Emmanuel, de manera análoga al gran canto del siervo del Señor en Isaías 53, es una palabra en espera. En su contexto histórico no se encuentra correspondencia alguna. Esto deja abierta la cuestión, no es una palabra dirigida solamente a Acaz. Tampoco se trata solo de Israel. Se dirige a la humanidad. El signo que Dios mismo anuncia no se ofrece para una situación política determinada, sino que concierne al hombre y la historia en su conjunto. ¿Y los cristianos, no debían quizá oír esta palabra como una palabra para ellos? Interpelados por la palabra, no debían llegar a la certeza de que la palabra, que siempre estaba allí de modo tan extraño, y esperando a ser descifrada, se ha hecho ahora realidad. ¿No debían estar convencidos de que en el nacimiento de Jesús de la Virgen María, Dios nos ha dado ahora este signo? El Emmanuel ha llegado. Marius Reiser ha resumido en esta frase la experiencia que tuvieron los lectores cristianos respecto a esta palabra. La profecía del profeta es como un ojo de cerradura milagrosamente predispuesto, en el cual encaja perfectamente la llave Cristo, Bibelkritik, p. 328. Sí, yo creo que precisamente hoy, después de toda la afanosa investigación de la exegesis crítica, podemos compartir de una forma completamente nueva el estupor de que una palabra del año 733 AC, que había quedado incomprensible, se haya hecho realidad en el momento de la concepción de Jesucristo, que Dios nos haya dado efectivamente un gran signo que se refiere al mundo entero. El nacimiento virginal, mito o verdad histórica. Pero debemos preguntarnos ahora finalmente con toda seriedad,
lo que los dos evangelistas, Mateo y Lucas, nos dicen, de modos diferentes y basándose en tradiciones distintas, sobre la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Es una realidad histórica, un acontecimiento verdaderamente ocurrido, o bien una leyenda piadosa que quiere expresar e interpretar a su manera el misterio de Jesús. A partir sobre todo de Edward Norden, 1941, y Martín Dibelius, 1947, se ha tratado de hacer depender el relato del nacimiento virginal de Jesús de la historia de las religiones. Aparentemente, se ha hecho un descubrimiento en las historias sobre la generación y el nacimiento de los faraones egipcios. Un segundo ámbito de ideas afines se ha encontrado en el judaísmo antiguo, también en Egipto, en Filón de Alejandría, 40 DC. Estas dos áreas de ideas, sin embargo, son muy diferentes una de otra. En la descripción de la generación divina de los faraones, en la que la divinidad se acerca corporalmente a la madre, se trata en última instancia de respaldar teológicamente el culto al soberano, de una teología política que quiere enaltecer al rey a la esfera de lo divino y legitimar de este modo su pretensión divina. La descripción que hace Filón de la generación de los hijos de los patriarcas por un semen divino, sin embargo, tiene un carácter alegórico. Las mujeres de los patriarcas se convierten en alegorías de las virtudes. En cuanto tales, quedan encinta por Dios y dan a luz para sus maridos las virtudes que ellas personifican, Nilka, Matthaus, y p. 25. Hasta qué punto se considere esto de modo concreto, más allá de la alegoría, es difícil de valorar. Una lectura atenta deja claro que, ni en el primer caso ni en el segundo, existe un verdadero paralelismo con el relato del nacimiento virginal de Jesús. Lo mismo vale para los textos procedentes del ambiente grecorromano, que se creía poder citar como modelos paganos de la narración de la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, la unión entre Zeus y Alcmena, de la que habría nacido Hércules, la de Zeus y Dánae, de la que nacería Perseo, etc. La diferencia de concepciones es efectivamente tan profunda que no se puede hablar de auténticos paralelos. En los relatos de los evangelios se conserva plenamente la unicidad de Dios y la diferencia infinita entre Dios y la criatura. No existe confusión, no hay semidioses. La palabra creadora de Dios, por sí sola, crea algo nuevo. Jesús, nacido de María, es totalmente hombre y totalmente Dios, sin confusión y sin división, como precisará el credo de Calcedonia en el año 451. Los relatos de Mateo y Lucas no son mitos ulteriormente desarrollados. Según su concepción de fondo, están firmemente asentados en la tradición bíblica del Dios creador y redentor. Pero, en cuanto a su contenido concreto, provienen de la tradición familiar, son una tradición transmitida que conserva lo acaecido. Quisiera considerar como la única verdadera explicación de estos relatos lo que Joachim Nilka, refiriéndose a Gerard Delling, expresa en forma de pregunta: ¿el misterio del nacimiento de Jesús ha sido tal vez añadido al comienzo del Evangelio en un segundo momento, o acaso no se demuestra con ello más bien que el misterio era ya conocido? Es solo que no se quería hablar mucho de él y convertirlo en un acontecimiento al alcance de la mano. p. 30. Me parece normal que solo después de la muerte de María el misterio pudiera hacerse público y entrar a formar parte de la tradición común del cristianismo naciente. Entonces se lo podía insertar también en el desarrollo de la doctrina cristológica y unirlo a la profesión que reconocía en Jesús al Cristo, al Hijo de Dios. Pero no en el sentido de que la narración se hubiera desarrollado a partir de una idea, transformando una idea en un hecho, sino a la inversa. El acontecimiento, el hecho dado a conocer en ese momento se convertía en objeto de reflexión para intentar comprenderlo. Del conjunto de la figura de Jesucristo se proyectaba una luz sobre este acontecimiento. Inversamente, a partir del acontecimiento se entendía más profundamente la lógica del misterio de Dios. El misterio del comienzo iluminaba lo que seguía y, al revés, la fe en Cristo ya desarrollada ayudaba a comprender el inicio, su densidad de significado. Así se ha desarrollado la cristología. Quizá valga la pena mencionar en este punto un texto que, como una prefiguración del misterio del parto virginal, ha hecho reflexionar al cristianismo occidental desde los primeros tiempos. Pienso en la cuarta égloga de Virgilio,
que forma parte de su ciclo de poesías bucólicas, Poesía Pastoril, compuesto aproximadamente 40 años antes del nacimiento de Jesús. En medio de graciosos versos sobre la vida campestre, resuena de pronto un tono muy diferente. Se anuncia la llegada de un nuevo orden en el mundo a partir de lo que es íntegro, ave integro. Y en Reditet Virgo, ya retorna la Virgen. Una nueva progenie desciende de lo alto del cielo. Nace un niño con el que se acaba el linaje de hierro. ¿Qué se promete allí? ¿Quién es la Virgen? ¿Quién el niño del que se habla? También en este caso, como en el de Isaías 7:14, los estudiosos han buscado identificaciones históricas que, sin embargo, han terminado igualmente en el vacío. Pues bien, ¿qué es lo que dice? El cuadro imaginario del conjunto proviene de la antigua visión del mundo. En el trasfondo está la doctrina del ciclo de los eones y el poder del destino. Pero estas ideas antiguas adquieren una viva actualidad mediante la esperanza de que habría llegado la hora de un gran cambio de los eones. Lo que hasta entonces había sido solo un esquema lejano, de pronto se hace presente. En la época de Augusto, después de tantos trastornos provocados por las guerras y las luchas civiles, el país se ve invadido por una oleada de esperanza. Ahora debería comenzar por fin un gran periodo de paz. Debería despuntar un nuevo orden del mundo. En esta atmósfera de espera en la novedad se incluye la figura de la Virgen, imagen de la pureza, de la integridad, de un comienzo, ave integro. Y también la espera en el niño, el brote divino de un suboles. Por eso, quizás se puede decir que las figuras de la Virgen y del niño forman parte de algún modo de las imágenes primordiales de la esperanza humana, que reaparecen en momentos de crisis y de espera, aun cuando no haya en perspectiva figuras concretas. Volvamos a los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús de la Virgen María, que había concebido el Hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿es verdad esto? O tal vez se han aplicado a las figuras de Jesús y de su madre ideas arquetípicas. Quien lea los relatos bíblicos y los confronte con tradiciones afines, de las que se acaba de hablar brevemente, verá de inmediato la profunda diferencia. No solo la comparación con las ideas egipcias de las que hemos hablado, sino también la ilusión de la esperanza que encontramos en Virgilio nos trasladan a mundos de carácter muy diferente. En Mateo y Lucas no encontramos nada de una alteración cósmica, nada de contactos físicos entre Dios y los hombres, se nos relata una historia muy humilde, y sin embargo, precisamente por ello de una grandeza impresionante. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La palabra de Dios, su espíritu, crea en ella al niño. Lo crea a través de la puerta de su obediencia. Así pues, Jesús es el nuevo Adán, un nuevo comienzo, ave integro, de la Virgen que está totalmente a disposición de la voluntad de Dios. De este modo se produce una nueva creación que, no obstante, se vincula al sí libre de la persona humana de María. Tal vez puede decirse que los sueños secretos y confusos de la humanidad sobre un nuevo comienzo se han hecho realidad en este acontecimiento, en una realidad que solo Dios podía crear. Entonces, es cierto lo que decimos en el credo: creo en Jesucristo, su único Hijo, de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. La respuesta es un sí, sin reservas. Karl Barth ha hecho notar que hay dos puntos en la historia de Jesús en los que la acción de Dios interviene, directamente en el mundo material: el parto de la Virgen y la resurrección del sepulcro, en el que Jesús no permaneció ni sufrió la corrupción. Estos dos puntos son un escándalo para el espíritu moderno. A Dios se le permite actuar en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no en la materia. Esto nos estorba. No es este su lugar. Pero se trata precisamente de eso, a saber, de que Dios es Dios, y no se mueve solo en el mundo de las ideas. En este sentido, se trata en ambos campos del mismo ser Dios de Dios. Está en juego la pregunta: ¿le pertenece también la materia? Naturalmente, no se pueden atribuir a Dios cosas absurdas o insensatas o en contraste con su creación. Pero aquí no se trata de algo irracional e incoherente, sino precisamente de algo positivo, del poder creador de Dios, que abraza a todo ser. Por eso,
Estos dos puntos, el parto virginal y la resurrección real del sepulcro, son piedras de toque de la fe. Si Dios no tiene poder también sobre la materia, entonces no es Dios. Pero sí que tiene ese poder, y con la concepción y la resurrección de Jesucristo ha inaugurado una nueva creación. Así, como Creador, es también nuestro Redentor. Por eso la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza. Capítulo 3. Nacimiento de Jesús en Belén. Marco histórico y teológico de la narración del nacimiento en el Evangelio de Lucas. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Lucas introduce con estas palabras su relato sobre el nacimiento de Jesús, y explica por qué ha tenido lugar en Belén. Un censo cuyo objeto era determinar y recaudar los impuestos es la razón por la cual José, con María, su esposa encinta, van de Nazaret a Belén. El nacimiento de Jesús en la ciudad de David se coloca en el marco de la gran historia universal, aunque el emperador nada sabe de esta gente sencilla que por causa suya está en viaje en un momento difícil, y así, aparentemente por casualidad, el niño Jesús nacerá en el lugar de la promesa. Para Lucas es importante el contexto histórico universal. Por primera vez se empadrona al mundo entero, a la ecúmene, en su totalidad. Por primera vez hay un gobierno y un reino que abarca el orbe. Y por vez primera hay una gran área pacificada, donde se registran los bienes de todos y se ponen al servicio de la comunidad. Solo en este momento, en el que se da una comunión de derechos y bienes en gran escala, y hay una lengua universal que permite a una comunidad cultural entenderse en el modo de pensar y actuar, puede entrar en el mundo un mensaje universal de salvación, un portador universal de salvación, es, en efecto, la plenitud de los tiempos. Pero la conexión entre Jesús y Augusto es más profunda. Augusto no quería ser solo un soberano cualquiera como los hubo antes de él y los que vendrían después. La inscripción de Priene, que se remonta al año 9 AC, nos muestra cómo quiso el que lo vieran y lo comprendieran. Allí se dice que el día en que nació el emperador, ha dado al mundo entero un nuevo aspecto. Este se habría derrumbado si no hubiera surgido en el que ahora nace una felicidad común. La providencia que divinamente dispone nuestra vida ha colmado a este hombre, para la salvación de los hombres, de tales dotes, que nos lo envió como Salvador, a nosotros y a las generaciones futuras. El día natalicio del Dios fue para el mundo el principio de los evangelios, que con él se relacionan. Con su nacimiento debe comenzar un nuevo cómputo del tiempo. Con un texto como este, resulta claro que Augusto no solamente era visto como político, sino como una figura teológica, aunque se ha de tener en cuenta que en el mundo antiguo no existía la separación que nosotros hacemos entre política y religión, entre política y teología. Ya en el año 27 AC, 3 años después de su toma de posesión, el Senado romano le otorgó el título de Egastes, en griego Sebastos, el adorable. En la inscripción de Priene se le llama Salvador, Str. Este título, que en la literatura se atribuía a Zeus, pero también a Epicuro y Esculapio, en la traducción griega del Antiguo Testamento está reservado exclusivamente a Dios. También para Augusto tiene una connotación divina. El emperador ha suscitado un cambio radical del mundo, ha introducido un nuevo tiempo. En la cuarta égloga de Virgilio hemos encontrado ya esta esperanza de un mundo nuevo, la espera del retorno del paraíso. Aun cuando en Virgilio, como hemos visto, el trasfondo es más amplio, esto influye también en el modo en que se percibía la vida en la era de Augusto. Ahora todo tiene que cambiar. Quisiera todavía resaltar particularmente dos aspectos relevantes de la percepción que tenía Augusto de sí mismo, compartida por sus contemporáneos. El Salvador ha llevado al mundo sobre todo la paz. Él mismo ha hecho representar esta misión suya de portador de paz de manera monumental y para todos los tiempos en el Ara Pacis Augusti. En los restos que se han conservado se manifiesta claramente todavía hoy de manera impresionante como la paz universal, que él aseguraba por un cierto tiempo, permitía a la gente dar un profundo suspiro de alivio y esperanza. A este respecto, Marius Reiser, haciendo referencia a Anthony Blossock, escribe,
el 23 de septiembre, día natalicio del emperador. La sombra de este reloj de sol se proyectaba desde la mañana hasta la tarde por unos 150 metros, ajustándose a la línea equinoccial precisamente hasta el centro del Ara Pacis. Hay, pues, una línea directa que va desde el nacimiento de este hombre hasta la Pax, y de este modo se demuestra visiblemente que él es natus ad pacem, nacido para la paz. La sombra proviene de una bola y la bola es a la vez como la esfera del cielo, y también como el globo terráqueo, símbolo del dominio sobre el mundo que ahora ha sido pacificado. En esto se refleja el segundo aspecto de la autoconciencia de Augusto, la universalidad, que él mismo ha documentado con datos concretos y realzado con énfasis en el llamado Monumentum Ancyranum, una especie de balance de su vida y su obra. Con esto llegamos de nuevo al empadronamiento de todos los habitantes del reino, que pone en relación el nacimiento de Jesús de Nazaret con el emperador Augusto. Sobre esta recaudación de los impuestos, el censo, hay una gran discusión entre los eruditos, cuyos pormenores no vienen al caso aquí. Pero es bastante fácil aclarar un primer problema. El censo tiene lugar en los tiempos del rey Herodes el Grande que, sin embargo, ya había muerto en el año 4 AC. El comienzo de nuestro cómputo del tiempo, la fijación del nacimiento de Jesús, se remonta al monje Dionysius Exiguus, que evidentemente se equivocó de algunos años en sus cálculos. La fecha histórica del nacimiento de Jesús se ha de fijar por tanto algún año antes. Hay otras dos fechas que han causado grandes controversias. Según Flavio Josefo, al que debemos sobre todo nuestros conocimientos de la historia judía en los tiempos de Jesús, el censo tuvo lugar el año 6 DC, bajo el gobernador Cirino, puesto que se trataba en último término de dinero, llevó a la insurrección de Judas el Galileo, Hechos 5:37. Además, Cirino solo estuvo activo en el entorno siríaco judío en aquel periodo, y no antes. Pero estos hechos, a su vez, son de nuevo inseguros. En todo caso hay indicios según